Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Hoy vamos a tocar un tema, hermano, bastante sencillo, pero sumamente importante. Hoy vamos a tocar el tema de la imposición de manos. La imposición de manos. Gloria a Dios. ¿Qué tema vamos a tocar hoy, hermanos? La imposición de manos. Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Léalo usted, por favor, hermano. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Vamos a orar. Padre mío, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza pueda ser de bendición a cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pido en esta hora que uses mis labios, Señor, mi mente, mi corazón, para poder enseñar correctamente a la iglesia este tema, Señor, que es de trascendental importancia para cada uno de nosotros, Señor. Te pido en esta hora que seas tú abriendo el corazón, la mente, el entendimiento espiritual y físico de tu pueblo, Padre, para poder asimilar correctamente tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse saludando a su hermano. Si es que no lo ha saludado, le doy la oportunidad de que lo salude en estos segundos. Gloria al Señor. Muy bien. La imposición de manos. Este es un tema que no tiene bastante ciencia, por decirlo así, pero sí tiene mucha importancia si no se sabe discernir. Ahora, hay cierta ignorancia, hermanos, en cuanto al tema muchas veces en nuestra vida, acerca de la imposición de manos. Cuando uno ignora esto, hermanos, puede meterse en un serio problema. Porque nosotros somos una iglesia que creemos en la imposición de manos. Practicamos la imposición de manos. Amén. Y si usted ha estudiado el tema, en la Biblia va a encontrar puntos específicos por qué se imponen las manos. Ahora, hay para todo un orden y para todo un momento y un objetivo especial de imponer las manos. No es un asunto de imponer las manos a todos y cada uno y como sea. No. Es, en primer lugar, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. No es un asunto de que se me antojó y le voy a poner las manos al hermano, a la hermana y hasta despeinado lo voy a dejar. No es así. Tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Esas son cosas muy importantes, hermanos. ¿Y saben por qué muchas veces nosotros nos movemos así, a veces a la ligera? Lo voy a decir así. Nos movemos a la ligera porque muchas veces ignoramos lo delicado que es imponer manos. La imposición de manos, esto nunca se le olvide. La imposición de manos es una transmisión. ¿Usted sabe lo que es una transmisión? Es transmitir algo. El que impone manos transmite y también recibe. La imposición de manos es una conexión espiritual entre dos personas en el ambiente espiritual. Eso es cuando usted impone manos, no solamente está impartiendo algo, sino está recibiendo algo de quien impone manos muchas veces. Ahora, cuando se hace sin una dirección, muchas veces, y no estoy hablando solamente de dar o recibir cosas buenas, hay cosas malas también. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Cuando nosotros imponemos manos como cristianos, sobre todo como líderes cuando ministramos, tenemos que tener la seguridad y la certeza de lo que nosotros estamos haciendo. La palabra del Señor nos dice ahora acá, no impongas las manos o no impongas con ligereza las manos a ninguno. Fíjese cómo el Señor, el interés principal de Dios es que seamos cautelosos al imponer manos.
Ese es el primer interés de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. No imponga las manos con ligereza a ninguno. El Señor hubiera dicho, si Él quisiera que anduviéramos de aquí para allá imponiendo manos, el Señor hubiera dicho, apresúrate a poner manos. Pero el Señor nos dice, sean diligentes. Sean diligentes. No impongan las manos con ligereza. Oiga, nosotros tenemos acá, bueno, en la iglesia, hermanos, nosotros tenemos un orden. Y de esto también voy a hablar ya al final. Pero primero vamos a hablar por qué razones se da la imposición de manos. La Biblia da cuatro razones por qué se imponen las manos. 4 razones. Y esto está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, por qué se imponen las manos. No era un asunto de que solo imponían las manos. Hay razones. Y la Biblia da esas razones. Ahora, recuerde, imposición de manos igual a transmisión. Eso nunca se le olvide, transmitir algo o recibir algo. Eso es básicamente por qué se imponen las manos, para transmitir algo. Y muchas veces se recibe algo también. Ahora, Pablo le da las indicaciones acá a Timoteo y le dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahora, hay 2 explicaciones para este versículo que se le han dado, y una es que no pongas, en pocas palabras, no pongas a nadie en un liderazgo tan ligeramente. Muchos le dan esa interpretación. Pero nosotros creemos de que va más allá solamente de poner en un liderazgo. Aunque vamos a ver de que se imponían las manos cuando también se daban ministerios, eso lo vamos a ver. Pero esto va más allá de solamente ordenar a alguien para un ministerio. Muchos dicen, no, aquí se estaba refiriendo cuando él ponía un líder y le imponía las manos y lo ordenaba para este ministerio. Y bueno, no querían que lo hiciera a la ligera para que no se metieran en ningún tipo de pecados que pudiera conllevar esto. Pero nosotros vamos más allá de solamente ordenar a alguien imponiéndole las manos y poniéndolo en un liderazgo. Estamos hablando de ministrar a alguien imponiendo las manos. A esto nos referimos nosotros. Ahora, primer razón para los que están escribiendo. Primer razón de imponer manos, para consagrar a alguien para la obra ministerial. Para consagrar a alguien para un ministerio. Para consagrar a alguien para un ministerio o para la obra ministerial. Si usted se va conmigo a Números capítulo 27, versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18. Este pasaje que vamos a leer es cuando Moisés delegó la responsabilidad de guiar al pueblo a Josué. Números 27, 18, y dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Esta es una de las, no voy a decir de las primeras ocasiones, porque vamos a leer algunas otras ocasiones también que se dieron en Génesis con respecto a la imposición de manos. Pero cuando hablamos de delegar un ministerio, por eso cuando nosotros presentamos pastores, y esto lo vamos a ver aquí en Rino, cuando nosotros presentamos pastores, oramos por ellos imponiéndole las manos para que ellos tomen el ministerio pastoral, porque hay una transmisión espiritual de una bendición para el ministerio. Esta es una razón por la cual se imponen las manos. Fíjese bien y vaya tomando nota por qué razones se imponen las manos. Ahora, vámonos ya al Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 6, en Hechos vamos a leer 2 versículos, 2 citas bíblicas. Hechos capítulo 6, versículo 5. Esta es la ocasión en la cual se estaban consagrando nuevos diáconos en la iglesia. Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6.
Voy a tratar de dar un tiempo de preguntas y respuestas al final de la enseñanza. Vamos a ver si nos queda tiempo. Así es que si tiene una pregunta, guárdesela ahí y al final hacemos. Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Hay una transmisión ahí, preparando a alguien para la obra del ministerio. Esta es una razón por la cual se pone manos. Vámonos al capítulo 13. Usted va más adelante en el capítulo 13 y vamos a leer verso 2 y verso 3. Vamos a leer del 1 al 3 para entender bien. Dice, capítulo 13, versos del 1 al 3 de Hechos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Esta es una práctica que tenía la iglesia apostólica, la imposición de manos, porque era una transmisión que había. Sabe que uno de los principales objetivos en el Antiguo Testamento de la imposición de manos se hallaba en el sacerdocio. Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, sobre todo se dio cuando consagraron a Aarón y sus hijos para la obra ministerial levítica, donde imponían las manos al becerro, al animal, al macho cabrío, y le ponían las manos. Entonces después había alguien designado que agarraba este animal y se lo llevaba al desierto para que se fuera. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Los pecados, básicamente, vamos a decirlo así, eran transmitidos de una manera simbólica a este animal. Y todo eso era una representación de que Cristo iba a tomar nuestros pecados. Fíjese qué tremendo esto. Entonces, todo esto tenía un trasfondo tan profundo en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote siempre ponía la mano para transmitir los pecados de aquel a quien venía a pedir perdón. Se le transmitían los pecados al animal, se degollaba o se mandaba al desierto. Esto era lo que se hacía. Era una representación tan grande y una transmisión simbólica, espiritual de los pecados a un animal, solamente para representar lo que Cristo iba a hacer con nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien, esto es una de los propósitos por el cual se imponen las manos, para preparar a alguien o para consagrar a alguien para la obra ministerial. Número 2, para ministrar sanidad. Oiga que no solamente nosotros como cristianos practicamos la imposición de las manos, también los hechiceros lo hacen. También esas personas que andan ahí, el contacto físico, Satanás siempre lo busca para abrir puertas también en el mundo espiritual. Por eso usted tiene que tener cuidado. Dice que una de las cosas que el contacto físico es bastante delicado. Está en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Esto no lo traía, pero vale la pena decirlo. Usted tiene que cuidarse. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, si no me equivoco, Pablo habla de la fornicación. Y dice, quitaremos los miembros de Cristo y los haremos miembros de una ramera, porque el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Nosotros tenemos que entender de que hay una transmisión de pecados también. Cuando una persona peca, hay una transmisión con la persona con la que tiene cópula. Ahora el Señor dice, cuídense de eso. También el Señor nos advierte a nosotros de que hay que cuidarnos hasta de la ropa de segunda mano. Tiene que cuidarse usted. Yo le digo, hay personas que me dicen, hermano, pero yo soy tan pobre, pero tan pobre. No, porque Macy's también a veces tiene barata la ropa.
Ross también. Entonces, hay gente que compra, usted tiene que tener cuidado comprando ropa de segunda mano. ¿Cómo podemos avalar esto con la Biblia o respaldarlo con la Biblia? Váyase conmigo a Judas. Muy bien, gracias a Dios que salió esto, no lo traía, pero una bendición decirlo. Judas en el capítulo 1, versículo 23. Judas es un libro antes de Apocalipsis. Y si no encuentra Apocalipsis, está en problema. Muy bien. Judas 1:23 dice, léalo usted, por favor. Es que Dios no se equivoca. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Usted tiene que tener cuidado con la ropa que viste. Hablando de ropa que usted no conoce de dónde viene, quién la ha usado, quién se la puso. Puede ser muy bonita y puede verse muy limpia, pero es que nosotros no nos guiamos por lo que está delante de los ojos, sino por lo espiritual. Y hay ropa que ha sido utilizada para hacer pecados, para cometer pecados. Y eso queda impregnado. ¿Sabe cómo es esto? Como la radiación. La radiación queda ahí, en la ropa. Y está ahí, en la ropa. Igual su ropa. Toda la ropa del creyente es santificada. Es santificada. Todos usted ahora al llegar abre el closet, mira la ropa, eso es santo también. Por eso es que nosotros advertimos también del tipo de ropa que se usa, el tipo de estampas que tiene su ropa, el tipo de diseños que traen, que muchos de esos son diseños satánicos totalmente. Si usted busca, hay diferentes tipos de logos, diferentes tipos de diseños que son totalmente logos, signos que se utilizan en la hechicería. ¿Por qué Satanás le interesa tanto poner eso en la ropa? ¿Sabe por qué? Porque la ropa tiene un contacto con el cuerpo. La ropa tiene un contacto con usted. Fíjese en esto es muy interesante. Cuando David llegó a la cueva donde estaba Saúl, dice la palabra del Señor que los valientes de David lo incitaron. Ahora hay que matarlo. Y lo incitaron hasta que David fue así en la noche y cortó. ¿Se acuerda? Cortó un pedazo del manto de Saúl. Y dice, y después de haber cortado esto, se turbó David. Vaya. Pero después vemos otra ocasión, donde David igual se encuentra con Saúl. Saúl está durmiendo y los valientes de David le dicen, David, ahora es el día que Jehová te dijo que iba a entregar a tus enemigos en tu mano. Ahora mátalo. ¿Qué es lo que hizo David? Ya en una ocasión había cortado el manto de Saúl, pero ahora viene y agarra cosas de Saúl. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Puede ver la diferencia usted? El manto era una vestimenta de Saúl, algo que tocaba su cuerpo. Los objetos, aunque Saúl los utilizaba, no eran parte de su vestuario, de su vestido. Todo lo que Saúl utilizaba, ¿se acuerda usted del término que David utilizaba al referirse a Saúl? El ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque la unción del aceite estaba sobre el cuerpo de Saúl. Todo lo que tocara ese cuerpo, fíjese bien cómo lo veía David. David lo veía como algo consagrado y santo. Por eso al cortar David una parte del manto se turbó, porque él conocía el trasfondo espiritual de las cosas. Pero al quitarle David objetos que él no vestía, eso no le afectó en nada. Porque al parecer le quitó una lanza y no sé qué otra cosa. Y eso no le afectó a David. David entendía el trasfondo espiritual de cómo la vestimenta de uno, y esto lo podemos ver en la palabra del Señor.
La mujer que tocó el borde del manto del Señor, no tocó su cuerpo, tocó un borde del manto. Y ahí recibió la sanidad. ¿Qué le parece? Hubo una conexión. Ahora, ¿se acuerda usted también en el capítulo 19, cuando Pablo estaba en Éfeso, que dice la palabra del Señor, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, tanto que llevaban los paños del cuerpo de Pablo y se lo ponían a los enfermos y sanaban? ¿Por qué? Porque este hombre cargaba una unción del Espíritu Santo poderosa. Igual usted es portador del Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que usted viste es santo. Por eso tenemos que tener cuidado la ropa que compramos, lo que vestimos. Revise bien la ropa. El otro día me decía un pastor: hermano, fíjese que yo vi el pantalón bastante bonito, bastante bien, pero cuando yo le saqué la bolsa, en la bolsa habían calaveras. En la bolsa. Fíjese bien, fíjese esta lógica, ¿a quién se le va a ocurrir hacer prints de calavera en algo que no se ve? ¿Y por qué? Usted lo sabe muy bien y entiéndalo. Es un contacto con el mundo espiritual. Y esto abre una puerta increíble al mundo espiritual. Ahora, ya me salió un poco y estoy hablando de la ropa, pero por algo el Señor, ¿verdad? Quiere que lo hablemos. Para ministrar sanidad se imponen las manos. Entonces el contacto físico que hay puede traer sanidad a la persona. Usted ora por un enfermo. ¿Qué dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, verso 18? Esto yo creo que usted se lo sabe muy bien. Dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán las manos para ministrar sanidad. Por eso se imponen las manos, para ministrar sanidad. Si hay algún enfermo, se ponen las manos sobre el enfermo, orando y pidiendo al Señor misericordia y sanidad, y Dios es poderoso para transmitir sanidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que solamente imponiendo las manos se puede sanar el enfermo? No, pero es una manera en la que Dios la hace. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera misteriosa a Dios le agrada utilizar al ser humano para hacer milagros. A Dios le place usarlo, a usted, a mí, imponiendo manos y que los enfermos sean sanos. Vamos a ver en Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos capítulo 6, versículo 5. Dice, hablando del Señor Jesús: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La palabra del Señor dice que Jesús volvió a su lugar de nacimiento, a Nazaret, o donde se había criado, más bien dicho. Y en este lugar no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de la gente. Y dice que salvo que algunos pocos les puso las manos, Jesús utilizó también este método. Y eso fue algo que también los apóstoles imitaron. Hablando de la sanidad, ministraron sanidad con la imposición de las manos. En Lucas capítulo 4, versículo 40, un poquito más adelante. Lucas capítulo 4, versículo 40. Dice, Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Imposición de manos igual a transmisión. Y en este caso es sanidad. Este es el segundo objetivo o razón por las cuales se imponen las manos. Por eso nosotros, hablando de diáconos y diaconisas, incluyéndome también, tenemos que estar preparados sobre todo para el día domingo.
Cuando el pastor invita en la iglesia a los diáconos y diaconisas a orar, es para orar por la gente que pasa. Es para imponer manos orando por ellos. Nosotros por eso nos preparamos toda la semana para ministrar la iglesia un día domingo. Claro, cada culto es una bendición y estamos aquí, oramos aquí, pero el día domingo, usted sabe, hay muchas razones por las cuales lo hacemos. Se congrega la mayoría de gente que no se puede congregar en toda la semana. Hay visitas aún. Hay gente que ha pasado la semana luchando, batallando y como que el fin de semana quiere descargar todo eso y agarrar fuerza para otra semana. Por eso los líderes tenemos que estar preparados para ministrar a la gente, para orar por la gente, para imponer manos en la gente y para que al momento de imponer manos el poder de Dios pueda fluir libremente a través de nosotros para la bendición de la iglesia. Sanidad. Número 3. Para transmitir el poder del Espíritu Santo. Fíjese cómo Dios utiliza esto casi como un cable eléctrico, donde Él hace pasar su poder para llegar hasta el otro extremo. El cable eléctrico obviamente somos nosotros. Dios fluye a través de nosotros para llegar a las vidas a las que ministramos. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 18. Hechos capítulo 8, versículo 18. (17 y 18). Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Usted sabe lo que había pasado en Samaria. Felipe había llegado y Felipe, a pesar de ser un diácono, era un tremendo evangelista. Y predicaba y de repente Dios empezó a obrar milagros, a levantar paralíticos y a sanar de todo. Y dice la palabra del Señor que en Samaria, esto fue un avivamiento que Dios utilizó a Felipe, que aún los demonios salían gritando de la gente, dando grandes voces. Tanto así que se reunieron todos y hasta uno de los brujos más famosos de Samaria, que se llamaba Simón. Y se convirtió Simón a Cristo. Entonces fíjese cómo trabajaba la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Después de que se dio este avivamiento, mandaron a llamar a Pedro y a Juan, que eran de las columnas de la iglesia, para que ellos supervisaran lo que estaba pasando en Samaria. Entonces viene Pedro y Juan, y al llegar hayan una multitud de gente convertida al Señor, empiezan a imponerle las manos, orando por ellos, y de repente recibían el Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo. Entonces Simón hizo algo que se está volviendo a hacer en nuestros días. Les ofreció dinero por el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: pérese tú con tu dinero. Este Pedro cortaba cabezas a todos lados. No cortaba ya solo orejas carnales, sino ahora espiritual. Y le dice: pérese tú con tu dinero. Le dice: ¿cómo has pensado tú que el Espíritu Santo se recibe? O que lo puedes comprar con dinero. Y bueno, le dio una lección ahí, oraron por él, se arrepintió aquel ex brujo. Y bueno, el asunto de nuestros días es que eso se está volviendo a repetir. Nosotros tenemos que considerar esto, hermanos. La imposición de manos también trae la llenura del Espíritu Santo a la iglesia. Es uno de los métodos que Dios utilizó antes y lo puede volver a utilizar ahora. En la imposición de manos se transmite la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso esa es otra razón para ministrar la llenura del Espíritu Santo a la iglesia. Vamos a leer en Hechos capítulo 19, versículo 6. Hechos 19, 6. Pablo viaja a Éfeso y encuentra a ciertas personas ahí que solo habían recibido el bautismo de Juan. Y Pablo les dice: ya recibieron el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron: ¿y qué es eso?
Entonces Pablo les da una enseñanza intensiva y ora por ellos. Y la palabra del Señor dice 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué glorioso sería, hermanos, tanto para todos nosotros, sobre todo para los líderes, que en el lugar donde fuéramos, a donde estuviéramos y aún aquí dentro de la iglesia, impusiéramos las manos sobre las personas y recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Eso fuera glorioso. Yo creo que lo podemos conseguir. La llenura del Espíritu Santo, y estoy orando que Dios llene a la iglesia con el Espíritu Santo. De que pequeños y grandes sean bautizados con el Espíritu Santo. Y que los que nunca han hablado en lengua, hablen en lengua. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero y estoy clamando a Dios que lo dé a la iglesia. Te adoro, Señor. Señor está con nosotros. Muy bien. Entonces Pablo también ministró esto. En la imposición de manos recibían la llenura. Y dice que en el instante hablaban en lengua y hasta profetizaban. Tremendo. Entonces, esta es otra razón por la cual se impone manos. ¿Cuántas razones llevamos? 3. Vamos a la cuarta. Por bendición. Esa es otra razón para imponer manos. Para bendición. Vamos a leer 2 versículos. Aunque sin duda hay muchos más, pero 2 versículos. Para bendición. En Génesis capítulo 48, versículo 14. Esto se daba mucho en los patriarcas. Génesis 48, 14. Génesis 48, 14. Amén. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Gloria a Dios. El verso 20, si usted salta ahí al verso 20, dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os haré volver a la tierra de vuestros padres. Muy bien, detengámonos ahí. Esto es básicamente ya al final de la vida de Jacob, que se llama Israel. Acuérdese que Dios le cambió el nombre en Peniel y le puso en lugar de Jacob Israel. Ahora, Israel viene, ya está muy anciano. José, Dios le ha preservado la vida, es el segundo después de Faraón, y ahora toda la familia está viviendo en Gosén. Entonces José tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces viene y lo lleva a su padre, a Israel, para que lo bendiga antes que muera. Entonces viene Israel y pone las manos así. Y pone la mano derecha en el menor y la mano izquierda en el mayor. Fíjese cómo hasta la mano derecha siempre ha tenido un simbolismo tremendo en la Biblia. Cuando dice la palabra de Dios: la diestra de Jehová hace prodigios. ¿Se fija? La diestra de Jehová sublime es. Cuando hablamos de la diestra, es también referible a la bendición cuando nosotros imponemos manos. Entonces Jacob o Israel pone la mano sobre el menor, la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. José piensa: está muy viejito, se equivocó. Pero no, era un plan de Dios. Entonces viene y le dice: no, padre, así no, él es el mayor. Y le dice: sí, también tu hijo mayor vendrá a ser una gran nación. Él sabía lo que estaba haciendo. Y era un asunto, misterio de Dios, que quería bendecir más al menor que al mayor. Entonces se fija que es una bendición la que se da. Y aún lanza
Israel una profecía para estos niños y para todos sus hijos. Pero hablando de la bendición a través de la imposición de mano, ese es el punto. Marcos capítulo 10, verso 13. Marcos 10, 13. Fíjese, son las 4 razones por las cuales se imponen las manos. Marcos 10, 13. Sabe que hay iglesias que, bueno, yo pienso que todas las iglesias enseñan esto. Pero de aquí no va a andar uno imponiendo las manos a la ligera sin decir es que a mí no me enseñaron. Todos los que están aquí son testigos. y no sé si lo están grabando, pues mucho mejor. 10, Marcos, estamos Marcos. Perdón, hermanos. Léalo usted, por favor, ayúdenme. Siga más. Muy bien. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Yo quiero que usted recuerde esto. Satanás y los demonios son unos perfectos imitadores de lo genuino. No son nada originales. Todo es una imitación. Ahora, también ellos. Yo me recuerdo haber visto una vez un documental hace tiempo de un lugar en Venezuela donde se practica hechicería y es una montaña. Y es tan terrible el lugar, pero ahí se congregan mujeres, niños, hombres. El asunto es de que en algún momento de los ritos que esta gente hace, una persona cae endemoniada y el demonio empieza a manifestarse a través de esta persona. Pero a mí se me hacía bastante curioso que este demonio agarraba a los niños y les ponía las manos, como cuando nosotros oramos por los niños. Y mientras la gente estaba ahí haciendo sus ritos, él ponía las manos, pasaba un niño. Y de ahí agarraba a otro niño, les ponía las manos. Una transmisión. Había una transmisión ahí. Como nosotros, en el nombre del Señor, Dios transmite a través de nosotros salud, también los demonios a través de esta gente, enfermedades y maldiciones. Esto hay que entenderlo muy bien. Por eso usted, hermano, sobre todo, gracias a Dios que ahora no tenemos tanto eso de andar visitando iglesias que no conocemos. Pero cuando usted visita una iglesia que usted no sabe ni de dónde son, ni quiénes son, ni las prácticas que tienen, usted tiene que tener cuidado de quién le impone manos. Tenga cuidado. Porque muchas personas andan ahí y como no hay discernimiento del Espíritu Santo, ni los pastores ni los líderes se dan cuenta que son demonios los que están usando a la misma gente y le están poniendo manos. Y esto yo lo he visto en las iglesias. Una vez salió un muchacho, yo tenía como unos 15 años y habíamos ido a una vigilia en una iglesia y andaba un muchacho imponiendo manos. Lo curioso de esto es de que agarraban la Biblia, porque hay gente que tiene hasta prácticas bastante extrañas. No se ven ofensivas ni nada, pero agarraba la Biblia y se la ponía en la cabeza a los jóvenes, solo jóvenes. Y hacía una sus cosas, una sus oraciones, y así iba poniéndole la Biblia en la cabeza a la gente. Ahora, de repente, en todo eso, a mí y a otros muchachos nos pareció bastante extraño, porque si algo yo le doy gracias a Dios es de que la iglesia tiene educación espiritual. Y a mí en la iglesia nunca me enseñaron ese tipo de práctica. Por eso cuando nosotros vemos algo fuera de lo común, nos extraña. Y eso es bueno, hasta cierto punto. Entonces nosotros vimos eso. Después el Señor se manifestó y estaba endemoniado el que andaba poniendo manos. ¿Qué le parece? Después todos orando por él, que saliera el demonio ahí hablando y toda la cosa. Y andaba poniendo manos. Si no hubiera habido un discernimiento, esto hubiera sido terrible. Y la persona que Dios utilizó en profecía, el Señor utilizándola dijo, estaba entregando todos los jóvenes a Satanás.
Entonces por eso le digo, uno tiene que tener cuidado, tanto para imponer manos, como también hablo, si fuéramos fuera de la iglesia, a lugares donde no conocemos, gente que le imponga la mano, tenga mucho cuidado. Estas son las 4 razones que la Biblia me da por las cuales se imponen las manos. Si usted encuentra otra razón, ahí me avisa, pero le hago una pregunta. ¿Se puede utilizar la imposición de mano en liberaciones? Ay, no. Vamos a responder eso. ¿Se puede utilizar o no? Bíblicamente. Bíblicamente. Piensa en la Biblia. ¿Quién utilizó la imposición de manos en una liberación? ¿En qué momento? Aquí hablamos, que es una enseñanza. ¿En qué momento? ¿Dice la Biblia que le puso las manos? No, le habló. Él solamente lo reprendió. Vaya. No, estamos hablando del tema imposición de manos. Usted tiene que ser muy diligente. ¿Dónde hay un caso en la Biblia de que Jesús o los discípulos impusieron las manos a gente endemoniada? No hay. No hay. Echaban fuera los demonios por la palabra. Vaya. En esto me voy a meter aquí. Ya toqué el tema y lo quería tocar, pero ahora vamos a entrar profundamente. Usted tiene que tener cuidado en las liberaciones. Al imponer manos. Una liberación, uno tiene que tener tanto la educación y la instrucción ministerial, como también el discernimiento espiritual para hacer las cosas. ¿Sabe que yo he visto personas imponiéndole manos a endemoniados y quedan endemoniados también? ¿De veras? Ahí en la misma liberación caen endemoniados. Porque en la Biblia no se encuentra ni un pasaje de la Escritura. ¿Sabe dónde yo vi en la Escritura y encontré algo donde sí? Fue donde la mujer encorvada. Dice que estaba atada por un espíritu de enfermedad. Y Jesús pone las manos sobre ella y la endereza. Pero fue una sanidad la que el Señor hizo, no fue una liberación. Cuando veo yo las liberaciones que Jesús hizo en la Biblia es la que manda. Lo hacía por la palabra. Les decía, calla, enmudece, sal de él, espíritu inmundo. Y le obedecían. Yo a veces veo, usted sabe, en las redes sociales se mira de todo. Y yo soy bastante curioso. Yo he visto a veces liberaciones donde la gente, 7 agarrando el endemoniado. ¿Sabe? Y ni lo pueden controlar. Los demonios tienen mucha fuerza. Cuando usted vea una liberación, solo ate el demonio. Te ato en el nombre de Jesús. Y no se puede mover. Y no lo pueden ni tocar a usted. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Sencillo. Todas las liberaciones se hacen por la palabra. A no ser, fíjese bien, que el Espíritu Santo le indique el momento para ir a poner manos. Hay un momento en una liberación donde se puede poner manos y donde está guardado usted, fíjese bien, para que nada malo pueda ser transmitido a usted, para que se cumpla la palabra del Señor que dice: y hollarán serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada le dañará. Entonces hay un momento, pero mientras usted esté en una liberación, tenga cuidado de imponer manos. No le imponga manos. Es que no se van a salir porque usted les ponga las manos. Los demonios salen porque se les ordena que se salgan. Y ahí caen. Ya el momento que el Señor le dice: ve ahora y ponle las manos. Ahora es cuando. Hay liberaciones que hasta me recuerdo. Yo no sé cuántos conocieron al hermano Jorge Rasky. Él todavía pues, ya está anciano, pero el hermano Jorge Rasky fue utilizado tremendamente en un ministerio de liberación. Tremendamente. No había una campaña donde no se manifestaran los demonios. Pero hubo una campaña en particular. Eso marcó hasta cierto punto mi manera de ver las cosas. Él estaba predicando, pero de alguna manera un espíritu inmundo se había manifestado en una mujer en la campaña. Y de repente dice: súbanla acá arriba. Y subieron a la mujer endemoniada a la tarima.
donde él estaba predicando, y él empieza a entrevistar a la mujer enfrente de toda la gente en el estadio. Y como te llamas, y ella empieza a dar su testimonio de que nunca se había podido afirmar en una iglesia, de que la habían metido hasta en manicomios a la mujer. Y en ese momento el Señor utilizó al hermano y echó fuera el demonio. Echó fuera el demonio y el Señor la liberó y él siguió predicando. Y de repente, cuando él estaba predicando, se derrama tanto la presencia del Señor que aquella mujer que había estado endemoniada hace unos minutos, la bautiza con el Espíritu Santo el Señor en la misma campaña. Eso fue algo que marcó mi vida. Entonces, no hay necesidad de maltratar el cuerpo de alguien cuando usted sabe de que es espiritual lo que está pasando. No hay necesidad. Vaya, póngale la rodilla en el cuello. Ya. No. Quien está sufriendo es el hombre que está ahí o la mujer que está endemoniada. El demonio no. El demonio no. Sí, hermano, yo me recuerdo cuando nosotros allá en El Salvador orábamos por endemoniados. Te ato en el nombre de Jesús. Y no se podían mover. Atados totalmente. Los demonios. Cuando usted le dice al demonio, te ato en el nombre de Jesús, queda atado. Es que lo que manda es el nombre de Jesús. Los demonios sí, ellos gritan, ellos muestran su fuerza, que pueden dominar a 7, pero eso es solamente una fachada para asustarnos a nosotros. Hasta la voz de ellos es fea. Pero eso es solo para asustarnos. Ellos saben el poder que la iglesia tiene en el nombre de Jesús. Ellos lo saben. Por eso es que tratan de asustarnos. Pero cuando y esto, eche sobre la bolsa, no le imponga las manos a una persona cuando está siendo liberada a la ligera. Que puede haber una transmisión espiritual que le va a afectar a usted y después vamos a tener que orar por usted. Ay, y puedo quedar endemoniado. Puede ser de que no sea una posesión demoníaca, pero hay espíritus que son tan pegajosos, hablándolo así, no le van a dejar orar, no le van a dejar leer la Biblia después, no le van a dejar, le van a meter miedo, le van a meter enfermedad. Es que eso es terrible, mis hermanos. Esto es terrible. También contaba el hermano G. Ávila en su libro, que yo siempre lo recomiendo, que se llama El ayuno del Señor, que de repente cayó enferma la hija y empezó a perder la sensibilidad y los movimientos del cuerpo y empezó como a volverse loquita. Y la saliva se le caía y bueno, y entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿La llevamos al doctor o oramos al Señor? Y dijeron, pues oremos y ayunemos. Y cuenta el hermano en este libro y dice, nos metimos en ayuno. Y dice que cuando estaban en el ayuno y orando, sana, liberta la Señor. Dice este hermano de que cuando estaban ahí orando un día, el Señor le dijo, mañana va a comer sola. Ya después de creo que 16 días. Mañana come sola, le dice. Y empezó a comer ella. Pero ¿qué pasó? El hermano orando por la niña, imponiéndole las manos. Él sentía cuando los demonios salían de la niña, las legiones, y se le incrustaban como agujas en la cabeza. Y dice que él después se tuvo que meter al cuarto a orar por él mismo y a reprender los demonios. Hay un contacto físico y también espiritual cuando usted ora por una persona. Obviamente usted puede orar por la persona, Señor, en el nombre de Jesús, y de repente puede caer endemoniada. Ahí ya es un asunto del Espíritu Santo. Hablo cuando la liberación y la manifestación del demonio se está dando en la persona. Tenga cuidado. Que yo he visto personas a mí que a la ligera, solo porque es que en ese momento todos se vuelven valientes. Sienten que pueden matar demonios en ese momento. Ya, en el nombre de Jesús. Y le ponen mano y caen ahí endemoniados. Porque no tienen la autoridad para echar fuera demonios. En una liberación usted tiene que tener cuidado. Ver a quien Dios quiere usar para liberar también. Ver de qué manera. Es que todo es un ambiente espiritual, no es físico. Usted no es que le ponga la Biblia abierta a la persona endemoniada aquí en la cara, la Biblia abierta.
No, no es así. No es así. Es solamente reprender y echar fuera en el nombre de Jesús. Y se van. Sencillo. Se tienen que ir. Y en un momento llegará, fíjese bien, donde Dios le indique a usted, ve ahora y pon manos. Porque es ahí donde se ha dado la liberación y donde Dios quiere sellar con la bendición espiritual. Ahí es donde Dios quiere transmitir a través de usted a esa persona el sello de una liberación. Y donde ahí usted sella ese cuerpo para que los demonios, Dios sella muchas veces ese cuerpo para que no vuelvan a entrar los demonios. Ahí es donde Dios quiere transmitir bendición espiritual también. Sanidad si es necesario. Pero esto espero que responda a ciertas preguntas que hay en usted o que hay en nosotros. Según todo lo que hemos hablado hasta ahora, hermanos, quiero decir lo último. Lo último. Nosotros como iglesia hace un tiempo atrás tuvimos una reunión con todos los líderes y yo les dije, los que van a poner manos los días domingos solo son diáconos y diaconisas. Le voy a decir la razón por qué lo hacemos así aquí en la iglesia. Hablo del día domingo. Y los demás días pues también vamos para mantener el orden de la iglesia. ¿Y sabe por qué otra razón? Para que no venga cualquier persona hablando cualquier lengua y como ve que todos ponen manos, venga y ponga manos también y no se nos cole uno por ahí. ¿Me explico? Por eso es que hay que muchas veces la gente no entiende los órdenes que las iglesias tienen. Muchas veces piensan que a uno se le ocurrió así de la nada poner ciertos órdenes. Y es para cuidar la misma iglesia del Señor. Así que tenga cuidado en la imposición de manos. Por eso lo hacemos. Que los diáconos y diaconisas son los que ministran, sobre todo los días domingos. Diáconos y diaconisas. ¿Por qué? Para que no venga cualquier persona de fuera y como ve que todos ponen manos, se ponga a poner manos también. Alguien podría decir, hermano, entonces aquí en la iglesia solo diáconos y diaconisas pueden poner manos. No, estoy hablando del día domingo, pero si usted siente de parte del Señor ir a poner manos a alguien, orar por alguien, quizás el pastor no lo ha visto, se quedó ahí en la banca, en una vigilia, en un ayuno, vaya y hágalo. Pero hay un orden para todo. Para poner manos, y a quién se le va a poner manos, y por qué razón se le va a poner manos. Usted tiene que tener cuidado. Tampoco que venga cualquier individuo, o hombre o mujer de allá afuera, y venga aquí usted de primas a primera le ponga mano. Cuidado. A veces hay espíritus de rebeldía, espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, espíritus de hechicería, espíritus de muerte, espíritus de enfriamiento, que entran por esa ligereza de imponer manos. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Nosotros tenemos que estudiar también